Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital que debate sobre los temas del día, de la coyuntura, sobre los temas candentes del país y de la ciudad de Bogotá. Y hoy tenemos un tema doloroso, un tema que ha angustiado a la sociedad colombiana en las últimas semanas a raíz de un hecho que fue el de Natalia Ponce de León, una niña que fue atacada con ácido deformado su rostro. Ese hecho fue como el detonante de una situación que tiene una historia larga en el país, que estaba escondido, que solo pues algunas personas, algunas líderes políticos habían tratado como un tema importante, pero que permanecía escondido. Entre 2004 y 2013 se habían registrado unos 926 casos de ataques con sustancias químicas y de esos una parte son mujeres, otras partes son hombres. Apenas se empieza a dilucidar qué ocurre, qué es lo que pasa allí en el alma colombiana, en la sociedad colombiana, cómo se producen estos fenómenos tan brutales, estos fenómenos de lesión y de intentos de asesinato mediante unas maneras tan atroces como la que es lanzar sustancias químicas a los rostros de mujeres y de hombres. Ese tema que andaba escondido lo sacó este hecho de Natalia Ponce de León, pero andando las semanas ya hemos encontrado que pues hay mucha gente que trabaja el tema, que ha sufrido el tema. Por ejemplo, hoy invitamos a Gina Potes, que es una víctima de ese delito tan atroz, y ella pues ha dedicado sus últimos 15 años a una fundación que es Reconstrucción de Rostros. Gina, muchas gracias por acompañarnos y por venir a presentar ese testimonio acá. No, gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la oportunidad de compartirles un poquitico lo que ha sido la historia de las mujeres agredidas con agentes químicos sobrevivientes. En algún momento todas hemos sido víctimas, pero hoy por hoy somos mujeres sobrevivientes. Y bueno, y contarles cuál es el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo para precisamente que se generen acciones concretas en cuanto a todo este tipo de violencias. Bueno, tenemos una representante en la Cámara, Gloria Estela Díaz, que es del movimiento Mira, y que ella, antes de todo esto, antes de este suceso que trajera este hecho a los televisores, a los medios de comunicación, ya había puesto el pecho a esta tarea de penalizar a estos criminales y había pasado un proyecto de ley porque esto tenía más era como un delito ligado a otros, y entonces Gloria Estela ha planteado un proyecto de ley que bueno, se tramitó, ahora está para reglamentación la ley. Así es. Convirtiéndolo en un delito autónomo, lo cual aumenta las penas, lo cual hace más drástico y lo cual visibiliza más el fenómeno. Muchas gracias, Gloria Estela, por acompañarnos. Buenas noches, León. Un saludo muy especial para ti, para todos los de aquí del CEI, y por supuesto para los televidentes. Decirte que pues nos sentimos satisfechos porque, como tú bien lo dices, este era un delito que estaba en el anonimato, poco se conocía. Tuvimos la buena fortuna de encontrarnos con mujeres que habían sido atacadas no desde hace 18 años, esto data de hace más de 26 años y infortunadamente nuestra sociedad no lo había visibilizado. Pero cuando nos encontramos con Gina Potes decidimos empezar a trabajar desde el Congreso de la República y ya en el Consejo de Bogotá también en este tema. Logramos sacar adelante la 1639 que entró a regir a partir del 2 de julio del año pasado y infortunadamente hoy, 9 meses después, encontramos que el Gobierno Nacional todavía no la ha reglamentado, no solamente en el tema de ruta de atención integral a las víctimas, sino en el control a la venta de este tipo de agentes químicos que producen los efectos que producen en las víctimas. Eso es algo fundamental y pues ya vamos a tener oportunidad de hablar en detalle de esta ley. La semana pasada el movimiento Mira radicó otro proyecto de ley porque a pesar de que logramos la 1639 quedamos con un sabor agridulce. La penalización que logramos con esa ley no se compadece con la gravedad del daño que se le causa a las víctimas de agentes químicos y por eso proponemos que ya no sea un delito calificado como una lesión personal, sino un delito autónomo que pueda dar una pena de privación de la libertad de hasta 45 años de cárcel. Bueno, y en este lado tenemos a Fabiola Calvo. Ella es periodista
y dirige un programa en Canal Capital, Ni Reinas ni Cenicientas, que trata los problemas de género. Ella tiene una concepción más amplia del tema de género, no solo mujeres, sino el tema de género en la sociedad colombiana, y pues conoce mucho estas problemáticas, y muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación, gracias por venir, a que podamos poner sobre la mesa una problemática que empieza a apagarse ahora. Los medios empiezan a dejarla de lado, deja de ser noticia, y eso pues yo creo que en la medida que avancemos en este programa, pues podríamos comentar un poco también cuál es la razón, porque estos temas son simplemente coyunturales. Y bueno, efectivamente este tema ya le dimos un tratamiento, y no quiere decir que será la única vez en Ni Reinas ni Cenicientas, el programa de esta casa. Y en la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género también estamos atentas, haciendo un seguimiento a cómo lo hacen, porque esa es nuestra tarea, cómo lo hacen los medios de comunicación, cómo lo están registrando. El tratamiento, el enfoque que le dan, la fuente, etcétera, etcétera. Entonces, pues de todas maneras sí hay varios campos en este momento con el ojo puesto sobre esta situación tan grave que estamos viviendo las mujeres en Colombia, y también un porcentaje alto de hombres. Bueno, y nos acompaña de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, de una instancia de gobierno de la ciudad, Lisa Gómez, que ella es, digamos, de una sección de esa Secretaría de la Mujer, que es como la eliminación de las violencias contra la mujer y acceso a la justicia, que se encarga de eso, y que bueno, digamos, está muy ligada al tema que tenemos hoy. Con Lisa completamos 4 mujeres en el set para este debate. Muchas gracias. León, pues gracias por la invitación. Desde la Secretaría Distrital de la Mujer, la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres, venimos desde el año 2013 con la creación de la Secretaría, trabajando con las mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos, reconociendo la problemática en la ciudad, y además decir que este gobierno, esta Bogotá Humana, ha estado siempre al frente del proceso, al frente de la problemática, incluso mucho antes de la ley, mucho antes de la discusión y de la entrada en la agenda política del tema, con el caso de Natalia Ponce de León, viendo cuáles son también las barreras institucionales que han tenido que sufrir las mujeres sobrevivientes para acceder al restablecimiento de sus derechos, a la restauración de sus vidas y a poder empezar un momento distinto de sus vidas. Y aprendimos con ellas que ellas no son víctimas hoy, sino son sobrevivientes, y creo que es un mensaje muy importante que le están dando a la sociedad bogotana y colombiana. Bueno, como ven, tenemos un panel de lujo hoy para debatir de un problema doloroso, angustioso, pero un problema que la sociedad colombiana empieza a conocerlo y empieza a tocarlo y empieza a ver cómo lo enfrenta, un problema que permanecía escondido. Entonces, nos vamos a una nota para mirar algunos contextos sobre este problema, y volvemos al debate con nuestras 4 panelistas. La Fundación Internacional de Sobrevivientes del Ácido ASTI reveló en su último informe que anualmente se registran 1.500 casos de mujeres atacadas con agentes químicos en el mundo. 1.000 casos en India, un país donde el problema ha aumentado, 150 en Bangladesh, 105 en Reino Unido y en Pakistán 84 casos. El panorama en Colombia no es ajeno a este problema. El Instituto Nacional de Medicina Legal reporta que entre el año 2004 y 2007 se registraban menos de 50 casos, pero desde el año 2008 se han triplicado. Cerca de 160 casos al año han sido denunciados. En Colombia tiene que ocurrir que agredan a una persona en particular de cierto estrato social, de cierta visibilidad pública, para que las cosas comiencen a marchar. Cuando
a cientos de mujeres las atacan y son de estrato popular, son personas anónimas. No hay una preocupación gubernamental por estos graves problemas. Los medios masivos de comunicación han brindado información para sensibilizar y ubicar a los ciudadanos en una realidad que no es solo de uno, sino de todos. Pero también han dado datos puntuales sobre algunos de los agentes químicos, su venta y su fácil adquisición, generando que los receptores utilicen la información de manera malintencionada. La ley 1639, expedida el 3 de abril de 2014, pasados 9 meses, no ha sido reglamentada. El gobierno se argumenta en el hacinamiento carcelario para no aumentar las penas a los agresores, ya que uno de los puntos es que la condena sea entre 8 y 15 años. Otros puntos de la ley exponen lograr atención inmediata en centros de salud, cirugías reconstructivas gratuitas, consultoría judicial y psicológica y registro para controlar la venta de estos agentes químicos. Entendimos que no se podía crear una política pública frente a estos ataques solo desde el punto de vista penal y por ello ordenamos medidas de prevención, por ejemplo, para el control de la venta de ácidos, medidas de atención de tipo psicosocial, atender a la víctima que queda no solo con una cicatriz en la cara, sino con una cicatriz especialmente en el alma. Entonces el Estado tenía que acompañar la recuperación psicológica de la víctima. Obviamente esta ley tiene que ser reglamentada y tiene que ser el gobierno, a través del Ministerio de Salud, quien señale cómo se va a desarrollar la voluntad que el legislador tuvo en su momento. En la anterior legislación, las expectativas de que los culpables pagaran una condena eran más reducidas. El delito era denominado como lesión personal, igual que en este momento. La diferencia era que la condena estaba ligada a la incapacidad que fuese dada a la víctima. El delito era excarcelable, las condenas eran mínimas y el agresor contaba con más beneficios. Lo que sí es claro es que la justicia debe tener una actuación uniforme y saber que las personas que atacan con ácido evidentemente son un peligro para la sociedad y tendría que aplicárseles la medida de aseguramiento. Esa persona que planea un asesinato o un atentado con ácido no solamente está haciéndolo premeditadamente, debe de ir a una cárcel, le reitero, sin posibilidades de excarcelación y en el mejor de los casos, si es que hay una demostración de que hay una cuestión psicológica, de que está demente, entonces lo que tiene que ir es a un hospital psiquiátrico a que le hagan el tratamiento correspondiente. Sin embargo, el empeño por defender a las víctimas de ataques con agentes químicos continúa. El movimiento político Mira, en su proyecto de ley 183 de 2014, busca que este acto criminal en contra de las mujeres sea reconocido como un delito autónomo y las penas sean elevadas, independientemente de si el daño es temporal o permanente. El drama de estas víctimas dura toda la vida, tiempo que en realidad tarda el tratamiento si se tiene en cuenta que las heridas no solo son físicas sino psicológicas. El autoestima y la confianza se ven afectadas al mirarse en el espejo y ver que ya no son las de antes. Es un drama que solo estas valerosas mujeres tendrán que enfrentar. Estamos en la controversia debatiendo un tema que ha sido en las últimas semanas muy visto en los medios de comunicación, un tema que exige mucha reflexión del país, que exige sobre todo construir una masa crítica social muy grande frente a las personas que cometen este delito para contenerlas, para prevenir todas estas acciones y por eso estos programas de opinión. Y empecemos con Gloria Estela. ¿Qué la llevó a usted ya hace tanto tiempo, cuando no era tan visible, a presentar este proyecto de ley? ¿Qué motivó en el Mira la reflexión? ¿Cómo ve el fenómeno en su conjunto en Colombia? Bueno, empezar por decir que este tema lo empezamos a trabajar en el Congreso de la República con la bancada de mujeres en el Congreso, que luego se convirtió en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Allí empezamos a visibilizar que este era un problema y un delito que estaba quedando en la impunidad, que la ley, como estaba en ese momento, le daba a los agresores unas penas para que se burlaran no solamente de la justicia, sino también de las víctimas. Y eso fue un detonante. Luego, en el Consejo de Bogotá,
nuestra concejal, la doctora Olga Victoria Rubio, decidió empezar un trabajo con las mujeres atacadas con agentes químicos o con ácidos, y empezamos en un trabajo social haciendo con ellas la donación de cabello para regalarles pelucas, y simultáneamente se presentó un proyecto de acuerdo para regular la venta al menudeo de este tipo de sustancias. Infortunadamente, en el Consejo de Bogotá esta iniciativa no tuvo eco, no tuvo apoyo, no hubo voluntad política, y fue por eso que decidimos entonces presentarla en el Congreso de la República. Nosotros trabajamos, León, usted sabe, como bancada vertical, y decidimos, si no tuvo eco en el Consejo de Bogotá, vamos a hacerlo a nivel nacional, y empezamos a liderar el tema. Nos reunimos con un sinnúmero de víctimas, no solamente con las víctimas que Gina agrupa en la asociación, la Fundación Reconstruyendo Rostros, sino con mujeres de que hace 26 años fueron víctimas de ataques con ácidos y que su agresión se quedó en la impunidad, el Estado nunca respondió y las víctimas quedaron al designio de la vida, nadie respondía por ellas. Logramos en un consenso, después de haber hecho plantones, convocar organizaciones, en ese momento a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, decir vamos a trabajar este tema, y llegamos a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Que iba a ser presentado el proyecto de ley, pero íbamos a tratar el tema como un delito autónomo. Y mire la paradoja, ¿sabe quién se opuso inicialmente a que esto fuera un delito autónomo? Fue el Gobierno Nacional. Recuerdo en ese momento el Consejo de Política Criminal y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que estaba ocupada en ese momento por Cristina Plazas, que era una mujer que aparentemente decía apoyar el tema y que decía estoy sensibilizada. De un momento a otro dijeron, el gobierno no quiere apoyar este tema como un delito autónomo. ¿Saben por qué? Tenía? El argumento fue la crisis carcelaria, el hacinamiento en las cárceles, que nos parecía una vergüenza. Decíamos, es increíble que para un tipo de delitos como este se tengan en cuenta ese tipo de justificaciones. Era mandarle un mensaje a los delincuentes diciéndoles, no se preocupen, que en esta sociedad delinquir sí paga. Decidimos lanzarnos y dijimos, pues si el gobierno no quiere aprobarlo, quien hace las leyes es legislativo. Y empezamos a tratar de sensibilizar a cada uno de los congresistas. Nos unimos en ese momento con el representante Óscar Marín del Partido Liberal, él estaba hablando de incrementar las penas, y luego con el ponente, uno de los ponentes, el doctor Luis Fernando Velázquez, logramos sacar adelante la iniciativa, pero el gobierno nunca quiso darle apoyo como delito autónomo. Logramos en esta ley 1639 incluir la ruta de atención integral para las víctimas, cirugía reconstructiva y estéticas completamente gratis, asesoría jurídica, atención psicológica, programas de reinserción laboral para las víctimas. Logramos también la obligatoriedad por parte de los hospitales y las clínicas para que denuncien tan pronto tienen conocimiento de estos hechos. Pero el tema es, hoy, ¿realmente qué tenemos? ¿Se incrementaron las penas? Sí, porque antes, León, este delito era calificado con una pena máxima de 9 años y el delincuente tenía la posibilidad de rebajas en la pena, de descuentos por buen comportamiento al interior del centro penitenciario. Era un delito excarcelable. Con la nueva ley y gracias a la reforma del Código Penitenciario, hoy el delito no es excarcelable, no acepta subrogados penales y no tiene descuentos. Pero, de todas maneras, la pena máxima quedó en 15 años. 15 años que si el agresor se declara confeso o se allana los cargos, fácilmente pueden convertirse en 7 años y medio. Y eso le daría la posibilidad de entonces en 7 años y medio quedar libre, y la víctima, la que lleva la marca de por vida va a estar sujeta a la agresión y nada hubiera pasado. Ahí es donde le digo que quedamos con ese sinsabor, y eso fue lo que nos obligó, a propósito del caso de Natalia Ponce, porque fue el detonante lo que hizo de Natalia disparar que eso existía en Colombia y que no eran 1, ni 2, ni 3 casos, sino que lo que se tiene de registro histórico son más de 926 casos de lo que se ha denunciado, porque muchos casos no se han denunciado y hay un subregistro muy grande porque las víctimas ni siquiera se atrevían a denunciar. ¿Y sabe por qué? Porque el agresor las seguía intimidando a ellas y a sus familias y la gente prefería quedarse en un silencio absoluto para no generar más riesgos para sí mismo. Gina, bueno, usted vive esa experiencia dolorosa y decide construir esta fundación. ¿De qué se ocupa la fundación? Y ¿eso qué impacto ha tenido en todo este tema? ¿Cómo, digamos, su ejemplo puede
suscitar otras acciones del mismo tipo y mover al conjunto de la sociedad para esto? Claro que sí, mira, la fundación, tengo que contarles que nace de una experiencia muy dolorosa, de una experiencia donde he estado muy sola, donde he sido abandonada totalmente por el Estado colombiano a lo largo de estos 18 años, bueno, hasta ahorita que hemos visto como las luces que todavía realmente como que no se encienden completamente, porque escuchando aquí a Gloria Estela todo suena muy bonito y todo eso, pero realmente hasta dónde es palpable para las mujeres, es real que ellas lleguen y digan podemos acceder a justicia, por ejemplo, que estos casos sean judicializados, porque por más ley que haya y todo eso, seguimos como en la misma situación, donde han cogido a los agresores y los han soltado. Ya tenemos 2, 3 ejemplos de ellos, ya han estado en juicio, pero no pasa nada. Bueno, y todo lo de salud, eso que ha sido una lucha realmente, porque hemos venido trabajando con la doctora Gloria Estela, con Olga Victoria Rubio, y no ha sido nada fácil. La Fundación Reconstruyendo Rostros, como te digo, nace de la necesidad y todo eso. ¿Y qué hace la Fundación? La Fundación lo que hace es, o sea, ya tenemos como el nombre, entonces por los medios de comunicación y toda esta situación, la gente nos va conociendo, entonces empiezan a llegar las chicas y dicen, mira, a mí también me pasó, a mí también me sucedió. Entonces lo que hacemos es documentar los casos, tratamos con las uñas realmente desde la Fundación articular, porque no tenemos fondos, no tenemos absolutamente nada, realmente no tenemos una sede, no tenemos un teléfono propio, nada, todo ha sido más como desde el amor y desde el querer y desde el creer que se pueden hacer las cosas. Tengo ya 50 chicas en la fundación, 40 familias, porque siempre he dicho, no solamente le pasa a la persona a la que le agreden con esta sustancia, sino es a todo el núcleo familiar. Entonces, desde allí lo que queremos es primero documentar los casos, conocerlas, ver cuáles son las necesidades, y por supuesto desde la Secretaría de la Mujer, a la cual pertenezco de verdad orgullosamente, porque creo que ha sido la única institución que ha dado como ese giro de escucharnos y realmente saber que existimos, y desde allí. De Bogotá. Yo trabajo también con la Secretaría de la Mujer, soy la referente pues distrital y también digo que nacional del tema de las agresiones con agentes químicos, y bueno, desde allí hemos venido trabajando, impulsando las mesas de trabajo para los protocolos, las rutas para el primer respondiente, para que esto primero busquemos la prevención, porque lo que menos queremos es que este tipo de situaciones se sigan presentando. Pero definitivamente con la permisividad que da el Estado colombiano es muy difícil. Fabiola, porque no es un delito, según las cifras que presentamos acá en la unidad de contexto, no es un delito muy generalizado en el mundo. 1000 casos por año en el mundo es realmente una cosa reducida. Veo que es India, Bangladesh, que son los países más bien del Oriente. ¿Cómo llega eso a Colombia? ¿Por qué Colombia y por qué está creciendo eso tanto en Colombia? ¿Qué hay acá? ¿Cómo hay ese contagio de estos otros países hacia acá? Veo que no es un caso europeo, veo que no es un caso norteamericano, veo que es un caso que está ligado a unos países, a unos determinados países, y que no es muy generalizado, que es un caso muy atroz. ¿Por qué en Colombia cree usted que se está viviendo cosas como estas? Yo creo que es que hay un subregistro. Realmente no podemos decir, yo no me atrevería a decir que son 1000 casos. Porque lo que sucede, por ejemplo, en el mundo árabe islámico es alarmante. Y nos decía hace poco nuestra colega en Marruecos que realmente no hay registro. O sea, los casos se dan. En Palestina se dan permanentemente en estos países islámicos por el tema del honor. Y las queman. Y realmente, y hay otros casos también igual de atroces. Se dan en países asiáticos. Y para no ir más lejos, se dan en Argentina. En Argentina del 2010 hacia acá se han presentado 76 casos. Se da en Bolivia, y nos faltaría investigar qué está pasando en los otros países latinoamericanos. O sea, yo creo que por 1000 pasó hace muchísimo rato, justamente porque no se denuncia
o porque las instituciones no le prestan la suficiente atención, y creo que lo mismo acontece en Colombia. O sea, Colombia no es la excepción con respecto a este resto de países. Ahora, que si ha habido un contagio o no, me parece que también estamos abocados a hacer una investigación profunda y seria que nos dé una respuesta. Yo creo que eso no se ha hecho. No tendríamos que esperar aumentar el número de casos para hacer esa investigación que nos dé la respuesta, porque en Colombia ahora hay una serie de fenómenos que conocemos que acompañan el contexto colombiano, y es el conflicto que ya no hay que decir más de 50 años, un conflicto de 60 años, un conflicto que ha degenerado en unas situaciones muy fuertes con respecto a la mujer. Y una frase que parece que es una frase manida, pero no lo es, y es que el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un campo de batalla y realmente en un trofeo. ¿Y por qué el cuerpo? Estos días en una discusión nos preguntábamos por qué es distinto para las mujeres esta situación con respecto a los hombres, porque al parecer hay un porcentaje alto de hombres en Colombia, y es porque para las mujeres... Según medicina legal, de estos 926 casos, 456 son de hombres, o sea, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, pero es muy alto el registro de hombres también victimizados por estas sustancias. Con respecto al caso de las mujeres, las mujeres tienen un impacto distinto porque es por sus parejas o sus exparejas, y eso genera una situación emocional que el impacto es distinto, es diferente. Y la agresión va directa contra el cuerpo de la mujer, porque su frase típica es: si no eres para mí, no eres para nadie. Entonces, esto está íntimamente ligado a la propiedad privada con respecto al cuerpo de las mujeres. Al machismo. Sin embargo, pero pienso yo que es importante aquí clarificar que este tipo de agresiones con agentes químicos no solamente se da en el caso de las mujeres. El impacto, por supuesto, que en la mujer tiene unas implicaciones más profundas, pero en hombres también es... Hasta el 2011... Hasta el año 2012, según lo que se conoce, el pico era alto para hombres. Y el problema es que esto se está convirtiendo en un arma química. Ojalá y fuera solamente para las mujeres, diciendo y rechazándolo, pero el problema es que ya estamos viendo que se da en las pandillas, se está dando en los jóvenes, se está dando en los colegios. Miren lo que acaba de pasar con el joven de 22 años de Medellín, de Antioquia, el de la Estrella Antioquia. Era un hombre y también víctima de un ataque pasional, sucedió con él. Hoy detuvieron a la mujer que hizo eso. Decir algo con relación a la discusión en dos sentidos, en por qué pasan estos casos de violencias, ataques con agentes químicos, y el tema de las cifras. Desde la Secretaría de la Mujer, en el trabajo que hemos hecho y en los acercamientos y las investigaciones que hemos hecho con las mujeres sobrevivientes, hemos encontrado dos cosas. Lo primero es que los casos que hemos identificado en Colombia no están asociados a crímenes de honor, como sí pasa en otros países como India, Bangladesh. Los casos identificados en Colombia, es decir, los ataques con agentes químicos en el país, son una modalidad. El ataque es una modalidad de violencia, pero a diferencia un poco de la situación o de la discusión en la que estamos con relación a las cifras, nosotras hemos querido prender las alertas. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro que realmente nos dé, así sea un subregistro frente al universo de las víctimas, pero el registro que presenta Medicina Legal es del dictamen. Medicina Legal, por su competencia, no va a presentar un registro de casos denunciados, es los dictámenes que les llegan, que son muchas veces también incluso no son ataques como tal, sino también son accidentes de trabajo. Y esos datos, esa desagregación realmente de cuáles son las personas que han sido atacadas no existe. Medicina Legal en este momento está haciendo la revisión de los datos y, por ejemplo, para Bogotá en el año 2013, el año pasado, tuvimos 29 casos en la ciudad en general, de los cuales el 62% son mujeres, que sí, efectivamente también le pasa a los hombres, pero es que todas las violencias nos pasan a los hombres y a las mujeres. ¿Cuál es la particularidad del caso?
que está asociado a agredir a una mujer, agredir el cuerpo de la mujer, apropiarse del cuerpo de una mujer, pero además a dejar una marca en el cuerpo de las mujeres. Y la marca no es solamente la cicatriz que se lleva esta mujer individualmente a su situación personal, a su vida familiar, sino es un mensaje a las mujeres, que ahí es donde no lo hemos podido expresar o no se lo hemos dicho claramente a los medios de comunicación, pero es que cada ataque a una mujer es un mensaje al resto de las mujeres a decirle, nosotros, varones, que ejercemos el patriarcado, seguimos dominando y controlando el cuerpo de las mujeres. La situación de Natalia Ponce de León, que derrama, digamos que el vaso, rebosa el vaso en la ciudad, es precisamente eso, es que es una mujer joven, de un estrato alto, con un universo de posibilidades y el mensaje le llega a la sociedad, le puede pasar a cualquier mujer. Y entonces aumenta la situación de riesgo y lo que sí tenemos que decirle a la sociedad y lo que sí tenemos que decir como Estado y lo que debe decir el Estado colombiano del nivel nacional con la responsabilidad que no ha querido asumir de reglamentar la ley, porque puede que la ley tenga deficiencias o no, pero es una ley que avanza en el tema. Pero si no la tenemos reglamentada no podemos hacer nada, seguimos en la misma situación. Entonces lo que está dejando de hacer el Estado colombiano es poniendo en tela de juicio todas las convenciones internacionales que ha ratificado para garantizar los derechos de las mujeres. Estamos dejando por el piso el principio de vida y diligencia. Es que actuar en el momento debido no solamente salva la vida, mejora la situación de la víctima, mejora todas las secuelas, es que garantiza y le dice a la sociedad que el riesgo no es ser mujer. Porque lo que estamos viendo hoy frente a estos ataques con agentes químicos que tienen como sustrato de género, porque no todos tienen un sustrato de género, es decir, no todos tienen la intención de agredir a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero lo que tenemos frente a estos casos con sustrato de género, cuando hablamos de, o cuando uno ve en los medios, el mal llamado conflicto pasional, porque la pasión no es eso, el mal llamado exceso de celos, porque eso no es un exceso de celos, es un delito, es una agresión sobre la vida de una mujer. Lo que vemos ahí es el sustrato de género que se mueve por los medios de comunicación y que se mueve por la sociedad. Claro, también le pasa a los hombres, pero ¿por qué le pasa al señor? Le pasa también en un contexto de género, porque en la situación la mujer decide agredirlo por controlar. Entonces realmente que si se contagian o no se contagian los casos es que el patriarcado está en todas partes del mundo. Las relaciones desiguales entre hombres y mujeres siguen circulando en la sociedad y lo que no hemos logrado realmente es transformar esos esquemas en donde seguimos creyendo, o algunos hombres mejor siguen creyendo, que tienen la potestad de dominar y controlar el cuerpo de las mujeres. Y yo creo que es ahí donde hay que mandar un mensaje contundente a la sociedad para decirle a las mujeres y decirle a los hombres que si no transformamos esas relaciones no va a haber pena que valga, porque estos casos son tortura, son amenaza, son lesión, pero además son una coerción, una coartación a la seguridad de las mujeres. Vamos a una pausa y volvemos con este impresionante debate sobre el caso de la victimización de mujeres y hombres con sustancias químicas. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital un programa de su franja de opinión, hoy con un tema, como hemos dicho, bastante doloroso, bastante infamante, como es la agresión sobre mujeres sobre todo, pero también sobre hombres con sustancias químicas, la agresión en el rostro, la agresión en el cuerpo, con el ánimo a veces de matar, pero con el ánimo de dejar una huella, con el ánimo de dejar una herida psicológica y una herida física en el cuerpo de las mujeres y de los hombres. Y eso pues tiene ya una historia en Colombia desde 2004, hay unas estadísticas que presentamos al inicio del programa, pero sigue ocurriendo y sigue ocurriendo con fuerza y sigue ocurriendo
ante los ojos impávidos de las autoridades y sigue ocurriendo ante los ojos impávidos de la sociedad colombiana. Eso es lo que queremos analizar y estamos aquí con Gina Potes de la Fundación Reconstruyendo Rostros, que tiene, ella dice, 50 mujeres ahora en su fundación. Y yo quería saber, esas 50 mujeres, las causas, usted que ha podido hablar con ellas, si hay una sola causa o hay varias causas, ¿qué le cuentan las mujeres sobre los agresores? Bueno, empecemos porque yo digo que esto no tiene ninguna causa, o sea, no hay nada que cause ni que justifique ningún tipo de violencia contra las mujeres, y menos pues estamos acá en el tema de las agresiones con agentes químicos. Lo que sí nos hemos encontrado, y reitero totalmente lo que están diciendo aquí las compañeras y especialmente Lisa, y es que esto sí es una agresión dirigida especialmente contra el cuerpo de las mujeres. Tiene una intencionalidad muy diferente y una connotación muy diferente en la vida de las mujeres a la hora de agredirlas de esta manera, porque es lo que nos hemos dado cuenta, porque es lo que hemos visto, porque es enfocado hacia el rostro de las mujeres, especialmente cuando de repente también conozco casos de hombres que han sido por otras causas, por riñas, por robos, por lo que sea. Y bueno, eso sin querer decir que no les duela o que no queden unas secuelas, porque por supuesto todos tenemos piel y a todos nos duele, y si deja una afectación en la vida de una mujer, por supuesto también la deja en la de un hombre. Pero siempre he dicho que ser mujer en Colombia es muy difícil, es demasiado difícil, los roles, los papeles, las oportunidades laborales, la discriminación, muchas cosas acá, y más aún cuando se tiene una secuela que deja una agresión con agentes químicos. ¿Me vuelves a repetir la pregunta? Sí. Me enrollé. Usted, pues claro, usted, bueno, las causas, usted ha conversado con las mujeres. Claro Tú que dijiste, no causas, no hay causas. Ni justificación, no, motivaciones. ¿Qué te dicen? Fulano de tal me agredió porque le debía un dinero, claro porque... No. Lo que más nos hemos dado cuenta acá es definitivamente como esa posesión que tiene el uno por el otro, en este caso el hombre por la mujer. En muchos de los casos nos hemos dado cuenta que ha sido porque, como bien lo decía aquí nuestra compañera, si no es para mí, no va a ser para nadie, ¿quién la mandó a ser tan bonita? Y como por ese lado nos vamos siempre. Han sido en la mayoría de estos sus propios compañeros o excompañeros, personas con quien se tuvo una relación sentimental, los padres de sus hijos prácticamente, que es muy triste, ¿no? Es muy triste porque fueron personas con las que conviviste, a las que le entregaste muchas cosas en cierto momento, y nadie tiene derechos. Yo sí digo, o sea, cada vez me aterra más es ver cómo, por ejemplo, hay un caso de una chica que tiene hoy ya 26 años y la persona la agredió a sus 23 años y el tipo pues tenía 50 años, y yo digo, ya está, o sea, ya vivió, déjela vivir, o sea, porque tiene que hacerle una situación de estas. Ahora, porque son mujeres que quedan a la cabeza de un hogar, que a pesar de que tengan una secuela, que a pesar de que queden con esa situación de por vida, tienen que igual seguir luchando por sus familias, por sus hijos, pagar arriendo, trabajar, bueno, pagar el estudio, cosas como tan básicas como esas. ¿Y has logrado ver el porcentaje de agresores que están castigados por la justicia? ¿Es muy bajo, es medio, es alto? Pues ahí de sí, esas 50 mujeres. Ahí sí me desinflas, y para que nos desinflemos todos, porque definitivamente esto es algo que nos compete a todos. Hay cuatro sentencias, y para mí uno de ellos que es ejemplarizante, digo yo, es un caso de Girón, de una mujer que agredieron, ella quedó ciega. Girón, Santander, y a sus agresores le dieron 22 y 24 años de prisión. No había proyecto de ley, no, o sea, no existía ni, o sea, a veces yo me siento, Gina Potes no tiene pues como ciertas, ¿cómo decirlo? No necesito ser ni abogada, ni socióloga, ni bueno, la respeto y respeto todo lo que saben porque les he aprendido mucho, pero yo como víctima, como sobreviviente, me he dado cuenta que no necesito pues tener el estudio completo para entender que tengo derechos.
Y eso es lo que nos ha pasado a las mujeres, que tenemos que empoderarnos y que tenemos que reconocer nuestros derechos, porque a veces creo que es una de las problemáticas más grandes, es que no sabemos que tenemos derechos, pero si yo llego a la fiscalía, a la policía, a medicina legal, donde tenga que llegar, y me dicen, no, es que aquí no es con usted, esto no es para usted, entonces uno como que se devuelve y entiende que no, que las cosas son así. Pero sin proyecto de ley y todo eso, ¿por qué hubo una sentencia de esas? Porque una mujer que quedó totalmente lastimada su rostro, que perdió sus ojos, al agresor le dieron 1 año que pagó con casa por cárcel. O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia entre Natalia Ponce de León y las chicas de Cali que quemaron hace 2 meses, la chica de Cartagena? ¿Cuál? Es muy triste para nosotras darnos cuenta, y yo creo que no solamente para nosotras, sino para la sociedad en general, para todos los que estamos aquí, de darnos cuenta que esto se trata de un estrato o de un apellido, no es que usted es más que yo, o yo siempre digo, ¿será que la piel a usted le dolió más o menos que a las otras chicas? No lo digo obviamente por Natalia, lo digo es por el mismo Estado, por los mismos medios de comunicación, cuando dicen que es la gota que derramó el vaso. O sea, todo eso se tiene que acabar, tenemos que desnaturalizar la violencia y tenemos que sensibilizarnos. Siempre he dicho, es como yo coger y romper todo y decir, quiero empezar de ceros, y eso es lo que tiene que hacer la sociedad y el Estado en general. O sea, como comenzar de ceros, porque estamos mal, somos mujeres, somos seres humanos, somos piel, por Dios. Entonces yo sí hago como esa invitación a que primero se desnaturalice todo tipo de violencia contra la mujer, porque es que nos hemos convertido en casos, tristemente. El caso de las mujeres agredidas con agentes químicos, el caso de las mujeres desplazadas, de la violencia intrafamiliar, y pasamos a ser una cifra más. Y definitivamente eso se tiene que acabar. Aquí las mujeres, las sobrevivientes, tenemos nombre propio, nombre y apellido, y vivimos en Colombia y tenemos derechos. Y bueno, y la sensibilización, tristemente también nos hemos dado cuenta que detrás de la pantalla del televisor se ve la nota de la mujer que fue agredida con agentes químicos, y nos parece terrible y nos alarmamos en ese momento, pero se cambió el canal y se nos olvidó. Y yo siempre vuelvo y lo digo, o sea, el día que toquen a una, que nos toquen a todas y a todos, porque es que es a todos. Gloria, Diego, obvio, usted ha sido crítica, lo oigo bastante crítica de los medios, pero yo veo que en las últimas semanas los medios han logrado poner esto en la sociedad colombiana, y que ha habido una campaña de algunos medios dura. ¿Qué es lo que está mal ahí en los medios? Digámonos que mi posición con respecto a los medios es como un optimismo moderado. Y digo optimismo porque realmente hemos avanzado. Hemos avanzado en la medida también en que las mujeres hemos avanzado, en que nos hemos posicionado, en la medida en que somos noticia. O sea, en la medida en que hemos tenido logros, en esa medida también hemos ganado en los espacios y en los medios de comunicación. Ahora, hay espacios y hay momentos en que también se ha logrado que se dé una buena información con contexto. Hubo una infografía que sacó el periódico El Tiempo muy interesante, se colocan antecedentes, se le da contexto, pero ¿qué pasa en general con los medios? En general, primero, que trabajamos a partir de coyunturas. Pasa la coyuntura y se olvida la problemática. En este caso específico, en el caso de las violencias contra las mujeres, siempre se busca, se da una causa: crimen pasional, celos. O sea, parece que la cosa se queda ahí y es una manera, puede ser inconsciente de quien escribe la nota o desconocimiento, que lo que está es justificando una acción violenta contra la mujer. Se busca mucho analizar al agresor y siempre se trata de justificar con casos patológicos. Además, nos convertimos además en especialistas, en psiquiatras, psicólogos, ¿no? Tenemos esa capacidad también, pero no buscamos, realmente no vamos a las fuentes. Ahora, ¿qué pasa cuando le estamos haciendo el análisis al agresor? Pues realmente lo que estamos es haciendo una justificación, no estamos dando a conocer la normativa, el delito. ¿Cómo es posible que no pensemos en que si voy y lo compro, lo utilizo, premeditación,
y alevosía como mínimo, ¿no? O sea, todo el ejercicio que se hace hasta que se comete la agresión, hay algo ahí. La manera de vincular inclusive a la familia del mismo agresor. ¿Qué tiene que ver la familia con el delito que ejerce un individuo? Yo vi en estos días en una revista de tirada nacional, ¿no? La relación que estaba haciendo la abuela, qué pasó con la abuela del agresor. Un periodista de un medio nacional preguntándole a la madre de Natalia si ella ya le habían puesto el espejo. O sea, el espejo, realmente es que caemos en el amarillismo, caemos en el sensacionalismo, en el morbo. Se trata de manejar mucho la parte emocional, en la revictimización de las mujeres que son sobrevivientes. O sea, caemos también en una serie de tópicos y no nos adentramos en el análisis, en el contexto, en lo que está pasando a nivel mundial. Realmente nos quedamos en el hecho y en esos detalles que he enunciado. Además, discúlpame, yo quiero agregar una cosa de eso, es la falta de respeto que tiene el medio de comunicación por las sobrevivientes. Cuando nosotras decidimos como empoderarnos y levantarnos en esa voz de protesta para que se generen acciones concretas, para que pase algo, para que se les restituyan sus derechos, para que pase todo, inconscientemente o inocentemente más bien estábamos dando las entrevistas a los medios de comunicación. Por ejemplo, si ustedes, ¿cuál cámara me tiene ahorita? Tú me ves ahí, mírame lo hermosa que soy. Tengo una cicatriz. Sí, yo sé que la tengo, pero entonces lo que hace el medio de comunicación siempre es solamente coger la parte de acá. Cuando fue la semana pasada que estuvimos en la Comisión Segunda para todo lo de la reglamentación del proyecto de ley, una de las chicas dijo enfrente de todas las cámaras, dijo, pido respeto y que apaguen las cámaras porque se quiso quitar las gafas para que, o sea, como, qué triste que uno tenga que mostrarle, oiga, mire, sí, me está pasando, perdí los ojos porque me agredieron y no está pasando nada y no tengo salud y todo nada me cubre el post y no hay justicia, no hay nada. Y ella pidió respeto con los medios de comunicación y uno de los canales, ¿puedo decir el canal? No. Claro que sí. El canal RCN a la media hora ya le tenía su carita sin sus gafas ahí, entonces, y ella me llama llorando, Gina, mira lo que está pasando, ¿por qué me están haciendo esto? Si yo me pongo mis gafas es porque no quiero que nadie me vea. Pero y omiten, o sea, omiten, es una falta de respeto. Les preocupa más es mostrar dónde agredieron a la víctima, dónde vivía, las fotos de antes, la foto de la familia, la mamá ahí llorando, o sea, eso es una falta de respeto. Y yo sí digo, los medios de comunicación tienen que aprender a respetar, porque esto no solamente se trata de informar, sino informar con respeto y con un fin determinado, que es apoyar, por ejemplo, a que se reglamente un proyecto de ley, a que los agresores se judicialicen. ¿Cómo es posible que salga un medio de comunicación, hablo exactamente de todos los canales, donde dicen qué tipo de ácido es, dónde lo venden, cuánto vale, muestran la dirección? O sea, por favor, y nosotros lo hemos dicho porque hemos mandado comunicados desde la Secretaría de la Mujer, desde la Fundación Reconstruyendo Rostros, les hemos pedido que por favor, porque eso ha hecho, y ustedes se pueden dar cuenta, el efecto boomerang que ha causado esto. ¿Cuántos casos hubo, Lisa, ahorita la última semana después de lo de Natalia? ¿6 casos? ¿6 casos en una semana? Sí. 6 casos en una semana. Más los casos de amenaza, porque como les digo, como es una modalidad de violencia, entonces ya no es te voy a pegar. La siguiente amenaza es te voy a quemar. Sí, Entonces miren la connotación de lo que tiene en el agresor. Pero un poco, León Valencia, también para hablar del tema de los medios, a mí me parece importante decir acá algo que he visto que me preocupa mucho, es que los periodistas, algunos, no todos, empiezan a generar frente a las medidas de prevención que estamos generando un mensaje de negativismo. ¿Cómo puede un periodista decir, pero cómo se les ocurre en el Congreso de la República legislar para regular la venta de estas sustancias? Eso es tanto como no volver a vender los cuchillos en la cocina para que los agresores no maten a una víctima, o el sofá para el que es infiel. Entonces, si un periodista habla y transmite eso, ¿qué le está diciendo a los delincuentes? No se preocupen, es que esto es inmanejable. Me ha tocado a mí salir a los medios a decir, no, un momentico, es que así como se controló la venta,
para las sustancias para producir alucinógenos se puede hacer exactamente para los agentes químicos que están siendo utilizados. Y la responsabilidad, porque gravísimo que un medio de comunicación e incluso funcionarios del gobierno empiecen a nombrar con nombre propio los elementos químicos que son utilizados para causar daño. Eso me parece a mí que se sale de toda responsabilidad frente a un medio de comunicación con la sociedad, porque es invitar al agresor y darle todas las formas de violencia que puede utilizar y con qué lo puede hacer. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este interesante debate sobre el papel de los medios, sobre el delito mismo y sobre las consecuencias en la sociedad. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión transmitiendo los temas nacionales, discutiendo sobre los temas nacionales, sobre los temas de la ciudad. Lisa, el fenómeno en Bogotá es muy fuerte comparado con otras ciudades. A mí siempre, pues que he leído estadísticas sobre violencia en Bogotá, la violencia intrafamiliar en Bogotá es muy alta, incluso comparado con otras ciudades. Este es un caso muy fuerte en Bogotá o quizás es más fuerte en otros sitios del país? Es muy fuerte en la ciudad de Bogotá, también porque Bogotá tiene una capacidad institucional muy amplia frente a otras ciudades del país que permite que los casos se visibilicen. Desde que está creada la Secretaría de la Mujer, desde el año pasado, nosotras nos hemos vuelto... Antes no había Secretaría de la Mujer. No, teníamos política pública de mujer y equidad de género en la ciudad, pero no teníamos una instancia del nivel, digamos que del mismo nivel en términos de secretaría. Y tampoco había la dependencia tuya de... No existía específicamente una dirección encargada de eliminación de violencias y acceso a la justicia. Sin embargo, claro, recogemos los avances que tenía la ciudad de Bogotá, pero ha sido importante para la ciudad contar con la Secretaría de la Mujer porque en la medida en la que la Secretaría se conoce y se difunde más, las mujeres se acercan a buscar información y son ellas mismas las que nos han hecho saber, me están amenazando, me amenaza mi novio y me dice que me va a quemar, necesito ayuda, necesito asesoría jurídica, asesoría psicológica, que son los servicios fundamentales que tiene la Secretaría. Pero efectivamente la ciudad de Bogotá, la violencia contra las mujeres tiene un fenómeno, una representación estadística muy alta, más que porque sea la ciudad donde más pasa, es porque hay un acceso a la institucionalidad mucho más amplio, que la Secretaría lo complementa, pero adicionalmente es porque sí, efectivamente, en la agenda pública de la ciudad está abierto el tema, lo que no pasa en otras ciudades del país. ¿Cuál es la gran pregunta o digamos que el debate que se genera? Y es que uno quisiera que la cifra disminuyera. Y un gran indicador de avance sería, en Bogotá disminuyeron las violencias contra las mujeres, pero las violencias contra las mujeres siempre han sido un fenómeno en el subregistro. Entonces, todo el sinnúmero de violencias que viven las mujeres que no llega a la institucionalidad, la encuesta de demografía y salud para el 2005 dice que en la ciudad más o menos el 30% de las mujeres han sido víctimas de violencia y no han denunciado. Entonces, si uno parte de un subregistro del 30%, necesitamos es que las mujeres accedan más a la institucionalidad para que las violencias se reconozcan y para que los derechos se garanticen. Entonces, en ese escenario, digamos que uno quisiera que no aparecieran más datos de violencias contra las mujeres, pero también en la contradicción es que abrir el debate y poner el problema en la agenda pública de la ciudad ha permitido que más mujeres se acerquen y entiendan que cuando son víctimas de violencia se les vulnera un derecho. Eso es lo primero, reconocerse víctima, y ahí es fundamental. La reglamentación, porque queremos como enviar un mensaje de la importancia de la reglamentación. Se ha demorado. ¿Qué esperanzas tiene sobre la reglamentación? ¿Qué mensajes se pueden enviar al gobierno nacional? Bueno, el tema de la reglamentación es fundamental, porque de nada sirve todo el esfuerzo que se hizo para sacar adelante la 1639 si eso simplemente se convierte en un saludo a la bandera o letra muerta. ¿Qué es lo fundamental de la reglamentación? Crear el protocolo de atención
para las víctimas de agentes químicos. Si ese protocolo no existe, así el señor ministro de Salud diga que las cirugías reconstructivas las tiene el plan obligatorio de salud, nosotros sabemos la crisis del sistema de salud en Colombia. Entonces, a una víctima que ha sido atacada con un agente químico no le va a ser diferente el tratamiento para cualquier persona que tiene que verse sometida a que le nieguen el procedimiento, le nieguen el medicamento, le nieguen la cirugía, es igual. Entonces, necesitamos ese protocolo con urgencia, pero también necesitamos protocolo de atención, ruta de atención integral. Es la principal aspiración. ¿Qué es lo que se necesita? Pero también en la reglamentación en lo que tiene que ver con la venta al menudeo de este tipo de sustancias. Necesitamos intervenir los establecimientos de comercio. Intervenir no significa cerrar, ni sellar, ni suspender. Intervenir significa llevar un registro para saber quiénes son los compradores de esas sustancias. Empezar por los productos más conocidos, que ya los medios de comunicación se encargaron de darlos a conocer, y llevar un registro de compradores. De esa manera se le piensa poner un freno a esto e ir avanzando en esto, porque es que aquí no podemos arrancar con el pesimismo de que no se puede. La reglamentación en la obligatoriedad que tienen los hospitales y las clínicas de denunciar inmediatamente tan pronto tienen conocimiento de un caso de estos a las autoridades para que de oficio se inicien las investigaciones correspondientes. ¿Por qué tienen que esperar que sea la víctima después de que haya pasado varios días, meses, años, o de pronto los familiares de las víctimas los que vayan a colocar la denuncia? Se necesita que las autoridades de manera oficiosa inicien la investigación. ¿Dónde está, en qué escritorio está la idea de la reglamentación? ¿Quién es el que tiene que...? En este momento, el Ministerio de Salud, un protagonista único, el Ministerio de Transporte y la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, no queriendo decir que lo de las penas se tenga que reglamentar, pero sí es importante llamar la atención en esto. ¿De qué nos sirve que nosotros hayamos incrementado las penas si para algunos jueces de la República, quienes agreden a sus víctimas con agentes químicos o ácidos, dicen que no son un peligro para la sociedad? Necesitamos efectividad en este tipo de delitos de la justicia, efectividad permitiendo que el agresor sea capturado. Se habla de unas cifras de que hay muchos desconocidos en ataques por ácido. No son desconocidos. Las víctimas de agresiones con agentes químicos saben en su gran mayoría quiénes son sus agresores y dónde están. ¿Por qué no los denuncian? Porque como la justicia no actúa de manera efectiva, oportuna y con eficacia, entonces allá se queda ese agresor y no pasa absolutamente nada. Por eso la justicia en este tipo de casos tiene que ser efectiva, pronta y que garantice que no va a agredir más a las víctimas. ¿Usted que fue protagonista, le han dado alguna noticia de cuándo se aspira a que tenga la reglamentación? Sí, nos dijeron, a propósito del debate que se hizo en la Comisión Segunda del Senado, el 22 de abril del 2014, estamos a escasas horas, debería quedar la reglamentación. ¿Cuál es mi preocupación? Que el Ministerio, por este afán mediático, por la coyuntura del tema, decida sacar cualquier reglamentación y resulta que no necesitamos cualquier reglamentación, sino una reglamentación juiciosa, responsable, con una articulación interdisciplinaria para que efectivamente las víctimas puedan recibir el derecho. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias a este panel tan de lujo de mujeres que nos ayudaron a pensar un tema duro para la sociedad, un reto para la sociedad colombiana. Muchas gracias.